Muy bien, abrimos un nuevo bloque en Marca Deportiva Radio, por supuesto que incorporando, como decíamos en la apertura del programa, a nuestro equipo de trabajo, a Silvana Trapani, que nos va a mantener informados de lo que está pasando con el fútbol de nuestra ciudad. Sí, incluso en este contexto tan particular empiezan a surgir novedades, claro está, así que la vamos a recibir por primera vez aquí en el aire de la 99.9. ¿Cómo anda, Silvana? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien, por suerte. Bueno, la verdad que es difícil plantear que vamos a hablar de fútbol de Mar del Plata en este contexto, ¿no? Pero bueno, ni siquiera el año ha comenzado, es una situación muy particular, poco habitual que está viviendo el fútbol que rige la Liga Marplatense, ¿no? Sí, a esta altura del año solamente nos queda hacer cuentas por el momento. Cuentas hacia atrás que nos llevan a 87 días, para ser exactos, de la fecha en la que debió darse inicio. Debió tener puntapié inicial el torneo de la primera división del fútbol de Mar del Plata, y si vamos un poquito más atrás, a la cantidad de días que ya llevamos sin fútbol. Recordemos que la final de la temporada 2019 entre Kimberley y San Lorenzo se disputó el 16 de noviembre de 2019, así que considerando esa fecha, ya llevamos 207 días sin fútbol en la ciudad de Mar del Plata. Y yendo aún más atrás, porque hay que considerar a aquellos equipos que quedaron fuera de competencia en la segunda ronda de ese certamen, llevamos ya 250 días sin actividad en las canchas de Mar del Plata, hablando exclusivamente de la primera división. Pero claro está que eso se traslada al fútbol infanto-juvenil, se traslada también al fútbol femenino y se traslada, por supuesto, al futsal, con otra realidad diferente porque se disputan los partidos bajo techo, pero que está viviendo las mismas circunstancias que hacen a las otras disciplinas englobadas en la Liga Marplatense. Claro, bueno, es un tema bastante particular. Cuando uno lo dice así, 200 días, suena a muchísimo. Y no solo eso, sino lo que falta todavía para que eventualmente se piense en tener un partido de primera en el fútbol de Mar del Plata, ¿no? O sea que ese número va a tener un aumento significativo, sin duda alguna. Sí, y yo te decía hacer las cuentas hacia atrás y también hacer las cuentas hacia adelante, porque ya a esta altura del año el calendario nos empieza a correr. Vamos a escuchar en un ratito nada más las declaraciones del presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, de Roberto Fernández, pero bueno, para ir anticipando un poco de esta cuestión y de lo que se trata la vuelta del fútbol, debemos considerar que no es solamente poner la pelota en el centro de la cancha y arrancar, sino que hay que tener un tiempo para hacer la preparación de los equipos, para que los jugadores vuelvan al ruedo, la puesta a punto y después sí poder arrancar un torneo. Pero para pensar en arrancar un torneo hay que ver si el tiempo restante, una vez que se habilite toda esta situación, va a ser suficiente para desarrollar un formato más corto del que había sido pensado para el 2020 y que pueda terminar el año definiendo a un campeón. Claro, bueno, no es un dato menor tratar de hacer un torneo para encontrar competitividad y definir un campeón en tan corto plazo, teniendo en cuenta lo largo que es el torneo de la Liga Marplatense de Fútbol. Pero bueno, como lo decías, eran todos temas que teníamos que abordar con el presidente de la Liga, ¿no? Porque en definitiva es el que hoy tiene la voz y el que por lo menos nos puede aportar un poco de claridad en todos estos puntos, ¿no? Sí, te decía ayer, se cumplieron 250 días del último partido que disputaron aquellos equipos que quedaron fuera de competencia en la segunda ronda del torneo pasado. Bueno, fue un momento oportuno para conversar con el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, y saber cómo se viene preparando la entidad y qué expectativas pueden tener los futbolistas, los entrenadores y todas las familias que viven en algún punto gracias al fútbol de la ciudad. Muy bien, bueno, escuchamos la palabra de Roberto Fernández con Silvana Trapani para la 99.9. Roberto Fernández, presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, bienvenido a Marca Deportiva Radio. Buenas tardes, un placer. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, y ya son muchos días los que hemos sumado sin actividad prácticamente de ningún tipo. ¿Cómo lleva este aislamiento? Y mira, como todo el mundo, el que diga que le gusta miente, pero es lo que hay que hacer. Es lo que nos piden y es lo que tenemos que cumplir. Muchos días sin actividad deportiva, sin actividad de ningún tipo en realidad, y sin fútbol de primera división aquí en la ciudad de Mar del Plata.
No hay fútbol de ninguna categoría. Es decir, no hay fútbol de primera y no hay fútbol de infantos juveniles que también tendrían que estar jugando. Es decir, desde el 14 de marzo, desde mitad de abril, que hubiera empezado infantos juveniles. Es decir, el cese de la actividad es total y esto no depende de la liga. Es decir, aquí hay, primero y principal, depende de las autoridades municipales, de las autoridades provinciales, de las autoridades nacionales. Y en segundo lugar, la Liga Marplatense de Fútbol es afiliada a la Asociación de Fútbol Argentino, a quien también debemos cumplirle con las disposiciones que emanen de esa entidad. ¿Usted tiene comunicación frecuente tanto con el intendente Montenegro como con las autoridades de AFA? Mira, con la municipalidad no tanto, pero la tengo, pero con AFA sí, y además es evidente, hay comentarios respecto al inicio del fútbol, y bueno, estamos en una actividad que quizás sea la última que se abra para la disputa. Decía, la vuelta de fútbol depende fundamentalmente de lo que suceda aquí en Mar del Plata con el avance de la pandemia y además se tiene que dar la autorización de la AFA para el desarrollo de los torneos. Sí. La Liga Marplatense es una liga afiliada, como las 216 que hay en el país, dependen del Consejo Federal y por supuesto que ellos son los que emanan las órdenes, que no van a violar nunca la autonomía de la liga, pero sí tenemos que ser homogéneos en cuanto a tomar las resoluciones. Es decir, si el Consejo Federal dispone que hay que jugar al fútbol y en Mar del Plata las autoridades disponen que no se puede jugar, no se va a jugar. Esto es evidente, pero tampoco podemos tomar resoluciones por sí solos. Hace un ratito lo escuchábamos al intendente Montenegro dialogar con Gastón Recondo en Teis Sports y mencionaba de las chances de que vinieran a entrenar a la ciudad River, ya que mantuvo una conversación con su presidente, Rodolfo Donofrio, y también, por ejemplo, las Leonas, ya que estuvo conversando con Gerardo Huertain. En el caso de que se diera esa situación y de que se generara esa burbuja sanitaria o cápsula de la que tanto hablan, ¿usted considera que sería un aliciente también para pedir el retorno de la actividad en el orden local? No, porque son cuestiones totalmente diferentes, porque yo sé muy bien lo que ha planteado el señor intendente, sé lo que ha pedido, lo que ha hablado en AFA y lo que ha hablado con River, por eso le llaman burbuja, porque estarían en el hotel, del hotel irían al predio de entrenamiento y de vuelta estarían aislados dentro de lo que se considera la burbuja, que no tiene nada que ver con lo que es la actividad local, donde cada uno va a su casa, viene, usa transporte público, si son situaciones totalmente diferentes. Además, es un ofrecimiento que se ha hecho en base a un estudio realizado, del cual podría ser posible que se hiciera de esa forma, pero hasta ahora no hay nada que esté confirmado. Y si vos has visto cómo han tenido la posibilidad de entrenar aquellos que han vuelto en Europa, actividad deportiva, yo, por ejemplo, que tuve la suerte de conocer dónde entrena el Bayern Múnich, te puedo asegurar que media manzana es solamente de vestuario. Decime qué predio de Mar del Plata está en condiciones de ofrecer una estructura pero parecida, como para que podamos utilizar un protocolo acorde a 300 jugadores que tiene un club. La pregunta es, entonces, si se viene trabajando desde la institución Liga Marplatense de Fútbol o desde los clubes en una posible vuelta al fútbol una vez que estén dadas las condiciones. Si se permite la práctica deportiva y si se permite la práctica deportiva con público, habría que ver en qué meses, qué posibilidades hay de jugar y qué deciden los clubes. Son ellos los que van a decidir si tenemos un lapso de 2 meses para jugar o 3, qué es lo que se va a jugar. Pero la presencia de público en las canchas es indispensable y fundamental. Sin público no se va a jugar absolutamente nada en la Liga Marplatense. Eso ya fue conversado, imagino, con los representantes de las distintas instituciones, que son las que componen en definitiva la Liga Marplatense de Fútbol, y a la que toman también como un centro de referencia, porque, bueno, sabemos que el fútbol para los argentinos y para los clubes de la ciudad en particular sigue siendo una de las actividades más importantes y de las que mayores ingresos generan, ¿no? Claro, es una cuestión de sentido común. Si los clubes pagan los gastos de consumo de un partido con lo que recaudan, si no tienen de dónde recaudar, sobre que viene mal la situación, porque los clubes hoy están realmente mal económicamente, le vas a cargar
una obligación más con una imposibilidad de cumplir económicamente. Es decir, si no hay público, no hay ninguna liga del interior que vaya a jugar. Ha sucedido en otras actividades, inclusive el periodismo, del ámbito de que formo parte, que han visto cómo se desnudaban falencias que ya existían previamente a la pandemia. ¿Considera que en lo que respecta al fútbol y la gestión deportiva también pasa por esto de la generación de recursos, sobre todo para seguir subsistiendo? A ver, si los clubes profesionales que tienen ingresos exógenos al fútbol y que son ampliamente redituables están en problemas económicos, el fútbol amateur, que tiene muy pocos ingresos, porque realmente el problema del fútbol aficionado es ese, no tiene ingresos. Creo que está de más soslayar de que es imposible jugar sin público, y no son falencias anteriores. Ahora, si generar los ingresos significa, o entiende por generar ingresos que los dirigentes pongan plata del bolsillo, están equivocados. Eso no es generar ingresos. Demasiado hacen los dirigentes que están sosteniendo con la espalda el fútbol del interior. Hablando de fútbol del interior, especial la situación de clubes de Mar del Plata que nos representan en AFA. Caso de Círculo, que hoy se cumple un año de su ascenso, el caso de Alvarado y de Aldosivi también, que están esperando para poder retornar a los entrenamientos en una primera instancia y después la reanudación de las actividades. ¿Cuáles son las inquietudes que le han planteado los dirigentes de las instituciones, si es que ha conversado con ellos en el último tiempo? Siempre converso. Hoy a la tarde nomás estuve conversando con presidentes de clubes. Pero si te referís a Aldosivi y Alvarado, ellos tienen que esperar lo que disponga AFA, porque están jugando torneos organizados por AFA. Círculo Deportivo está en la misma situación, tiene que esperar lo que disponga el Consejo Federal respecto del Federal A, que han dado por terminadas las temporadas del año 2020, es decir que salvo de que por el lado de Alvarado tengan que jugar, no sé si hay reducidos o algo, me parece que hasta el año que viene es difícil que vuelva la práctica del fútbol en esas categorías, no así Primera División, que tiene otro calendario y otras posibilidades, pero también hoy no hay fecha cierta, ni hay, a ver, el estado de incertidumbre reina en todo el país, es decir, nadie sabe a ciencia cierta cuándo puede terminar esto, como para que vayan retornándose las actividades habituales. Aquí se elabora todo en base a presunciones y a expresiones de deseo que queremos, es decir, y mirando el exterior y mirando el mundo, que vemos que en otros países se han superado las etapas de altas infecciones y ya están el virus en decadencia y están preparando su retorno a la actividad habitual. Nosotros estamos lejos todavía, a nosotros nos falta pasar todo el invierno. Si siguiera la situación epidemiológica en la ciudad como hasta ahora, estiman que pronto ingresaremos en una nueva fase y que podrían flexibilizar otras actividades, entre ellas, por lo menos los entrenamientos para algunos deportes. ¿Usted considera que habrá el tiempo suficiente en esas circunstancias para poder reorganizar el torneo de la Primera División y también del fútbol infanto-juvenil como para cerrarlo esta misma temporada, este mismo 2020? Yo lo que escucho hasta ahora es que lo que se está preparando es el retorno a los entrenamientos de deportes individuales, no así los deportes colectivos. Pero en el supuesto de que retornen los deportes colectivos, y bueno, habrá que ver, fundamental que se pueda jugar con público, reitero, en esto hasta el cansancio, porque esto sí lo he hablado con los clubes, y si no hay público no se puede jugar al fútbol. Esto es simple, es decir, salvo que pretendan de que nadie pague nada, es decir, de que jueguen, no cobren los árbitros, no cobre la policía, no cobren los porteros, no cobre el personal de la liga, entonces podemos jugar al fútbol sin público, si no, no se puede jugar sin público. Entonces, en el supuesto que pueda jugar con público, van a ser los clubes los que decidan si el tiempo que da para jugar algún torneo, sea de primera o de infanto juvenil. Bien, imagino que para el fútbol femenino la situación es más o menos semejante con el fútbol. Es exactamente igual para todo, igual para el futsal, igual para femenino. Además, tenés que contar con un periodo de entrenamiento. Tanto las chicas de Primera División como el masculino de Primera División necesitan más tiempo de entrenamiento que los pibes, que por una cuestión física, con menos tiempo están en condiciones de competir. Si no, los chicos de primera y las chicas de primera van a sufrir lesiones, estamos en invierno,
Es decir, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Yo sé que la ansiedad puede y que todo el mundo quiere volver, y sí, bueno, pero nadie pensaba que nos iba a tocar esto. Nos tocó, hay que sobrellevarlo, hay que esperar que pase y de la mejor manera, y no cometer locuras. Te lo digo como presidente de la Liga, no estoy dispuesto a cometer ninguna locura que nos pueda traer perjuicios que sean irreparables. En otras disciplinas ha habido reclamos. ¿Por qué considera que en el fútbol todavía no empezaron esas voces a pedir la vuelta inmediata, casi sin pensar en las consecuencias? Y porque tienen que ir a la Casa Rosada. No depende de las asociaciones que vuelvan al fútbol. Es decir, yo creo que si vemos todos los días en los medios y a ustedes lo que informan, quienes autorizan son las autoridades provinciales o municipales, si querés, provinciales, y como este de una ciudad de más de 500.000 habitantes, las autoridades nacionales. No depende de nosotros. A ver, ¿qué autoridad técnica tenemos nosotros o científica como para decir podemos volver a jugar al fútbol o podemos permitir los entrenamientos de deporte colectivo como el fútbol sin tener los predios necesarios o la estructura necesaria para que las posibilidades de contagio sean mínimas? No lo pueden hacer lo del fútbol profesional, lo queremos hacer nosotros. Vamos a tener un poquito de conciencia. Bueno, este año se da una situación particular, Roberto, sobre todo desde el punto de vista económico, porque además de la pandemia, tampoco tuvimos el fútbol de verano y sabemos que Exacto. Es lo que sustenta gran parte de los torneos locales. Por supuesto, o sea, este año se juntó todo, pero bueno, además nos agarró que ni siquiera podemos reiniciar la actividad, porque si lo hubiéramos iniciado, pero nosotros estábamos, o sea, absolutamente como al fin del 2019. Es decir, la situación económica de los clubes no es dista. A ver, los clubes han tenido que suspender sus contratos de los bufés, de los gimnasios, el que mantiene los alquileres ha tenido que reducir los montos, o sea, todo el mundo está totalmente achicado, han dejado de pagar las cuotas societarias, se han dejado de pagar las cuotas por actividad, por una cuestión lógica si no hay actividades. Cualquier presidente de club te va a decir a cuánto se le ha caído la recaudación. Entonces, creo que estamos lejos de poder imponer una obligación de disputar fútbol una vez que esté autorizado sin que haya público en la cancha. Bueno, Roberto, para ir cerrando esta entrevista y para agradecerle la gentileza de los minutos que nos has concedido, no puedo dejar de plantearle una situación que se ha dado en las últimas horas tras la salida del técnico de una institución, de Mar del Plata en particular, hablamos de Primera División, y su necesidad de decir que no estaba de acuerdo con la forma en la que se concebía el fútbol de primera de la ciudad, siendo que se tomaba solamente el fútbol infantil como nave insignia y se consideraba que el fútbol de primera era solamente para pérdida. ¿Usted qué considera al respecto? Y en ese caso de que esté de acuerdo, ¿cuál considera que sería la forma de revertir esa situación? Mira, no sé quién dijo eso, pero del último técnico que salió, vi lo que dijo y no dijo eso, y si lo hubiera dicho me hubiera extrañado de él, porque lo conozco muy bien, soy amigo de él, y sé que es un ferviente defensor del fútbol juvenil de la ciudad, o sea que si nos referimos al último técnico que dejó, no dijo eso. Precisamente ese técnico enumeró en el final de una nota la gran cantidad de futbolistas que ha dado Mar del Plata, fueron todos siendo muy jóvenes de acá. Es decir, que si Mar del Plata eligió como nave insignia el fútbol infanto-juvenil, más no le fue y más no eligió. Es una de las mejores ligas de la Argentina en ese aspecto. Y por eso tiene tantos jugadores jugando en el fútbol profesional. No solo en la Argentina, en el exterior también. Y lógicamente la primera división es el reflejo de los semilleros. Ahora, la ida de futbolistas también te debilita después la primera división, porque son menos, es decir, los mejores se van, para ser concreto. Bueno, Roberto, ahora sí le agradecemos muchísimo estos minutos y la sinceridad que ha tenido en todas sus respuestas, atendiendo a nuestras consultas y seguramente a lo que serán las preguntas de los marplatenses ligados al fútbol de la ciudad. Bueno, no, el agradecido soy yo y, por supuesto, un placer haber estado en el programa
sobre todo con vos, que sos una permanente luchadora por el fútbol de la ciudad y estás siempre acompañando a la liga y siempre acompañándonos a nosotros. Así que felicitaciones por lo que haces y bueno, a disposición como siempre. Bueno, Silvana, ahí teníamos entonces la palabra de Roberto Fernández, el presidente, hablando un poco de todo, incluido, bueno, lo que había vertido aquí a través de la 99.9 también Claudio Balzano, ¿no? Ahora ya ex entrenador del Atlético Mar del Plata, que es un tema que se disparó como punto de discordia, digamos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, bueno, realmente Claudio Balzano dijo lo que mencionábamos en la nota. Quizás no ha escuchado puntualmente estas declaraciones, sino las que ha dado en otro medio de la ciudad. Pero bueno, más allá de eso, es una discusión que siempre se da, que siempre surge entre quienes seguimos al fútbol de la ciudad, ¿no? El tema de cómo hacer para solventar esta primera división, habida cuenta de que es por ahí difícil llevar a la gente a la cancha, más cuando hace frío, cuando el precio de las entradas a veces no ayuda demasiado, pero que también sucede que si no se tiene ese costo, no se puede solventar los gastos que significa iniciar un partido. Bueno, lo decía Roberto Fernández, la policía, el boletero de UTEDIC, el árbitro, bueno, todo lo que implica abrir una cancha para jugar un partido de fútbol. Así que bueno, siempre es el fútbol infantil el que sostiene a la primera división y a la vez la primera división es la que alimenta por ahí los sueños de los más chiquitos de poder llegar algún día a vestir la camiseta de su club y sin lugar a dudas de ir un poquito más allá a Buenos Aires en una primera instancia, ¿por qué no? Y también al fútbol del exterior que hoy con un fútbol tan globalizado es a lo que aspira la mayoría para poder vivir de este deporte. Sí, sin duda. Bueno, me parece que como las discusiones que tenemos en el orden nacional hoy no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Se retroalimentan, está claro, y bueno, veremos qué pasa, porque en realidad es solo charlarlo, pero después en las efectividades es donde hay que ver qué se elige o no al momento que haya que reanudar y cómo se reanuda el fútbol de Mar del Plata en ese caso. Pero bueno, es solamente el principio del abordaje que podemos dar de este tema a través del fútbol de Mar del Plata para ir tratando de traer la voz de los protagonistas también al aire de la radio y que la gente, bueno, escuche por sus propios medios, ¿no?, lo que opinan los diferentes actores del deporte de la ciudad, ¿no? Bueno, Rodri, para hacer un resumen de lo que decía Roberto Fernández, hay algunos puntos claves a tener en cuenta para la vuelta del fútbol. Por un lado, la situación epidemiológica de la ciudad, sin lugar a dudas, tiene que darse una situación de normalidad para que comiencen a habilitarse los distintos deportes, primero los individuales, luego los colectivos y después la práctica deportiva oficial en la ciudad, que eso habilitaría la disputa de los torneos. Además de eso, tiene que venir una habilitación del Consejo Federal, de la Asociación del Fútbol Argentino, para que la liga pueda desarrollar formalmente su temporada anual. Y bueno, otro de los factores que mencionó hasta el hartazgo es la obligatoriedad de que sea un torneo con público, porque si no, no hay posibilidad económica de poder sostener esta actividad. Así que bueno, esperando que se vayan dando las circunstancias que todos nosotros queremos para que pueda volver el fútbol a la cancha, para que vuelva a rodar la pelota. Y más allá de eso te comento que ya empezó a circular entre los distintos entrenadores de la primera división de la Liga Marplatense de Fútbol un proyecto elaborado por una institución en particular donde se abordan una serie de recomendaciones y también de obligatoriedades que permitirían la vuelta del fútbol. Todavía se está trabajando en este proyecto, por eso no queremos dar mayores detalles, pero la idea de quienes lo han elaborado es conseguir el consenso de las otras instituciones para luego hacer una presentación formal ante la Liga Marplatense de Fútbol para que, una vez que estén dadas las condiciones, ya poder contar con un formato prediseñado de torneo y a su debido momento poder arrancar.
Bien, bueno, de a poco iremos conociendo detalles de este primer protocolo, de este boceto de protocolo y ver si la liga lo hace propio y lo efectiviza como tal al momento en que se pueda volver a entrenar, primeramente, que ese es el primer gran paso que hay que dar, volver a entrenar, sobre todo en un deporte en conjunto donde hay que analizar, ir progresivamente incorporando jugadores a una práctica hasta poder hacerlo con cierta normalidad y por lo menos con 11 jugadores dentro de la cancha, que es algo mínimo en ese sentido. Bueno, Silvana, gracias por la información, por esta primera entrevista y obviamente bienvenida a Marca Deportiva. Bueno, muchísimas gracias por la confianza, por el espacio y trataremos, como siempre, de estar a la altura de las circunstancias y de llevarle al oyente que está del otro lado la mayor información y la más clara para que pueda tomar sus decisiones del día a día y estar un poquito informado de lo que sucede con el fútbol de la ciudad. Bueno, un beso grande. Gracias, Silvana. Un beso, hasta la próxima. Adiós. Bueno, Silvana Trapani con nosotros, abriendo su propio espacio dentro de Marca Deportiva con el fútbol de Mar del Plata y en este caso la palabra del presidente de la liga, nada menos. Pausa en la 99.9, ya venimos.